Muy buenos días, hermanos. Abran por favor sus Biblias en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 16. Este gran capítulo, este mega capítulo, estamos llegando al final en su estudio, ¿cierto? Hoy vamos a tomar solo el versículo 20, que es el versículo más corto de este capítulo y uno de los versículos más cortos de Apocalipsis. ¿Por qué lo estamos tomando solo? Porque tiene unas informaciones que queremos precisar y queremos estudiar con detalle y no simplemente pasarlo por alto. El texto dice, y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. A simple vista este es un texto supremamente sencillo, ¿sí? Que hablaría básicamente como de unos cambios topográficos o como de algunas alteraciones en el ambiente o en la postal pues, del paisaje. Pero realmente este texto tiene una profundidad mucho más allá de aspectos topográficos o visibles o de paisaje y alude a aspectos mucho más profundos que es lo que queremos desarrollar en esta mañana. Por eso lo estamos tomando un poco separado del texto anterior y del texto que viene la próxima semana. Y toda isla y los montes no fueron hallados. Vamos a comenzar en esta mañana diciendo lo siguiente. Los seres humanos, todos, absolutamente todos, siempre queremos buscar independencia. Y nos sentimos muy orgullosos cuando encontramos algún grado de independencia. Bien sea que nos emancipemos de nuestros hogares, ¿sí? Al tomar independencia de ellos, porque ya tenemos cierta edad, o porque nos independizamos económicamente, o nos independizamos de personas de las cuales por algún tiempo hemos dependido económicamente o emocionalmente, y eso nosotros lo contamos como un motivo de orgullo, ¿sí? Nos sentimos muy orgullosos, muy cómodos al decir, es que me independicé, ¿sí? Es que ya soy mayor de edad, es que ya tengo mi propio sueldo, mi propio trabajo. Si bien es cierto, en términos de responsabilidad se requiere que nuestros hijos vayan creciendo y asuman independencia, no podemos nosotros ver la independencia como un acto loable, por varias razones. Primero, porque Dios nos creó para vivir en sociedad y nos creó para depender unos de otros. Y no hay ninguna edad en nuestra existencia en la cual pudiéramos decir yo soy autónomo o soy independiente. Sin embargo, nosotros y la sociedad en la que vivimos ven de la independencia como un valor, ¿cierto? Como un privilegio. Tanto así que nosotros los padres, cuando estamos criando hijos, una de las anécdotas que contamos es cómo ellos ya se están independizando, ¿cierto? Ya comen solos, ya van al baño solos, ya se visten solos y ya pueden hacer su primer viaje solos. Y eso lo contamos con orgullo. Y casi como que hay algunas metas en edad en las cuales uno dice, bueno, ya debe haberse independizado. Si ya él debiera estar haciendo sus cosas solos. Lamentablemente esta práctica que hoy en día en la sociedad se ve como loable y es la independencia o la autonomía, se aplica y se ha aplicado equivocadamente también a la vida de la iglesia. Con mucha frecuencia los creyentes se creen muy orgullosos, se sienten orgullosos de decir es que yo ya me independicé. Es que yo ya tengo tal conocimiento que no dependo de nadie. Y ese es uno de los flagelos que la sociedad afronta en todos los ámbitos. Y es el flagelo de la independencia, de la autonomía, de la emancipación. Entonces hay creyentes que dicen, no, yo ya he recibido tanto que yo prefiero independizarme. ¿Qué significa eso? Como que yo hago rancho aparte, decimos en castizo. ¿Sí? Como que yo me independizo porque yo ya no estoy dispuesto a depender más de alguien o a que alguien me instruya o estar en las mismas porque yo ya soy mayorcito y soy maduro. Eso ha traído como consecuencia en el momento histórico para la iglesia muchas divisiones y mucho surgimiento de iglesias nuevas y ministerios nuevos que los ponemos entre comillas porque alguien dice es que yo ya tengo conocimiento, yo ya puedo tener mi propia iglesia, ya puedo tener mi propia autonomía, ya puedo dirigir y no ser dirigido. Ese es un problema serio a nivel de la iglesia, porque los creyentes se creen independientes o se creen autónomos y se nos olvida que parte del diseño de Dios es depender y que un deber cristiano es rendir cuentas. Y entonces levantamos nuestra declaración de independencia. La declaración de independencia es una de las fechas que más celebramos en nuestros países y lo celebramos con orgullo.
Nuestro país celebra la independencia. ¿Y qué hacemos en el Día de la Independencia? Demostramos que somos autónomos, ¿sí? Que tenemos autonomía en las leyes, autonomía en el gobierno, autonomía en la organización y que ya no vamos a depender de otros que nos han subyugado, o que nos han gobernado, o que nos han dirigido. Pero esa autonomía y esa independencia termina muchas veces siendo gravosa. Cada vez en el mundo surgen nuevas naciones. ¿Cuál es la razón por la que surgen nuevas naciones? Porque se quiere independizar, ¿sí? Cuando hay conflictos en las naciones, aquí en nuestro país hay conflicto en algunas regiones, esos conflictos comienzan a crecer y comenzamos a escuchar en las noticias o en las redes sociales que dicen es que este departamento o este estado posiblemente se puede independizar. ¿Qué busca un estado, un departamento para independizarse? Que sea poderoso o fuerte o robusto en su gobierno, en sus leyes, en su organización y que tenga salida al mar. Sí, es una condición por lo menos en países del litoral. Y eso les daría como una razón para independizarse. Hermanos queridos, la primera declaración de independencia se dio en el cielo. Ahí está la primera declaración de independencia, no es el 20 de julio ni el puente de Boyacá, ¿sí? Es en el cielo, la primera declaración. La segunda declaración de independencia se dio en el Edén. Y ya ustedes entienden un poco por dónde vamos, ¿cierto? Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Cuando nosotros decimos yo soy autónomo y puedo valerme por mí mismo, dentro de nosotros, ¿qué tenemos? ¿Qué se está incubando? Rebeldía, orgullo, no querer someternos, no querer rendir cuentas, no estar subordinados a nadie. Y entonces nosotros lo justificamos diciendo es que ya tengo mi trabajo, ya tengo mi profesión, ya tengo 18 años, ya tengo esto, tengo aquello, ya me puedo independizar. Pero normalmente en el fondo lo que tenemos es mucho orgullo, mucha rebeldía y mucho interés de gobernar y de no estar sujetos a normas, a principios y a personas. Y eso es un problema muy grave en la sociedad. Eso viene desde la escritura en los comienzos de la historia, pero también se ha acrecentado hoy con el tema de los derechos, la autonomía, los estados independientes y muchas otras prácticas en la pedagogía y en las ciencias humanas donde nos dicen defiéndete, tú vales, no te dejes, haz lo que tú quieras. Y aunque en cierto aspecto eso es válido, en muchos aspectos lo que estamos permitiendo es que la rebeldía salga a la superficie y se muestre toda nuestra prepotencia. Romanos 5:12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y en el Salmo 73, versículo 2, 13 y 14, que es un salmo muy importante, muy interesante porque narra una problemática que nosotros muchas veces también tenemos, dice el salmista, que es Asaf, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Y en Efesios capítulo 2, versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. El versículo dice, y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. El título en esta mañana de nuestra enseñanza es súper independiente. Es una frase común, ¿cierto? Es que yo soy súper independiente. ¿Cómo debiéramos decir? Yo soy súper egoísta, ¿sí? O yo soy súper rebelde, o súper autónomo y orgulloso y altivo que no quiero depender de nadie. Pero nosotros usamos una etiqueta que es virtuosa o que es loable en la sociedad. Súper independiente. ¡Oh, qué bien! Te felicito. Te felicito. ¿Y cómo lo hiciste? Y casi como que creamos modelos o patrones de cómo independizarnos, a qué época, qué tener para independizarnos. Y eso es una de las cosas que ha socavado hoy en día la sociedad y los hogares. Gran parte de la forma como se están desmoronando los hogares es por la superindependencia de las mujeres en el trabajo laboral, en la economía, en sus salarios, los hijos también,
y nadie quiere depender económicamente de nadie, nadie quiere someterse y estamos cada vez cosechando mayores consecuencias en la sociedad. Una sociedad abandonada, unos hijos abandonados, unas mujeres autónomas, unas mujeres esclavas en el mercado laboral, esclavas también de exigencias, de consumo, y cambiando lo que Dios nos ha ordenado y nos ha dado como principio. ¿Estamos de acuerdo? Súper independiente. ¿Ustedes son súper independientes? Vamos a ver al final de la prédica qué tan súper independientes somos, ¿cierto? El texto dice: toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Permítanme comenzar por los montes y luego por las islas. Los montes no fueron hallados. Los montes hacen parte de la topografía en cualquier paisaje. Los montes fueron creados por Dios, ¿cierto? La Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y Dios le dio toda la belleza, el diseño, las hondanadas a todos los paisajes para que tengan una belleza y una armonía preciosa que nosotros ni siquiera con pintura pudiéramos poner, ¿sí? ¿Quién puso las montañas? ¿Quién le dio la altura? ¿Quién creó los picos, los montículos, los collados? ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Para qué lo hizo? Pues para Él gloriarse y ver toda la grandeza y el diseño y la profundidad en ese diseño tan especial, tan maravilloso. Las cadenas montañosas, las alturas, todo es creado por Dios. Nada es efecto de cuestiones evolutivas, como algunos nos dicen, ¿cierto? Los evolucionistas dicen que todo eso se fue creando con el tiempo, que se fue creando con las necesidades, que a mayores temperaturas entonces las montañas se elevan para protegerse, que a mayores a estar más cerca al nivel del mar, entonces se crean unos paisajes distintos. Nada es por evolución, nosotros no creemos eso. No creemos porque se necesita más fe para creer eso que para creer que Dios hizo todas las cosas como a Él le plació. La Biblia está llena de relatos de montes, de paisajes, de pueblos caminando, subiendo a montañas, y de relatos muy extraordinarios donde las montañas son usadas para reflejar la grandeza de Dios, el poder de Dios y un Dios inalcanzable. Las montañas tienen esa finalidad. Sí, los picos más altos en la historia bíblica, en la topografía bíblica, nos revelan que Dios es grande e inalcanzable. Ninguno de nosotros diría: bueno, yo me voy a la montaña más alta que existe en el mundo, ¿cierto? Al Everest, ¿cierto? O a los Alpes, o a los Andes, a hacer mi vivienda para vivir solito. ¿Quién iría? Es más fácil tener una casa en el aire, ¿cierto? Que tener una casa en la montaña, en lo inhóspito, de la montaña en lo alto, de la montaña, porque sabemos que es un lugar bien difícil para vivir y que no tiene todas las condiciones. Entonces es increíble eso. Las montañas tienen un lugar muy importante en la historia bíblica para los relatos. Hay muchos montes en la Biblia, ¿sí? Está el monte Sinaí, el monte Sión, el Carmelo, el monte Gerizim, el monte Oreb. Hay muchos montes que ustedes estarán recordando en la Biblia, ¿cierto? Y cada monte en la Biblia tiene una finalidad: mostrarnos aspectos del carácter de Dios, mostrarnos aspectos de la redención, mostrarnos episodios en los cuales se va desarrollando la historia de la redención. Y yo voy a recordar algunos montes que tienen gran importancia para nosotros. Por ejemplo, el monte Sinaí. El monte Sinaí tiene una importancia muy grande en la historia de la redención, por varias razones. Primero, porque era una altura muy importante en esa topografía o en ese ecosistema, pero por otra razón muy importante, porque fue en el monte Sinaí el lugar donde Dios escogió para revelar la ley pública. La ley ya estaba grabada en la conciencia de todo hombre, desde el primer hombre, ¿cierto? Pero el monte Sinaí Dios lo escogió. ¿Por qué ese y no otro? Porque Dios es soberano, porque Él elige lo que Él quiere y lo usa para su propósito. Eligió el monte Sinaí cuando el pueblo iba en el desierto, en ese trayecto entre Egipto y Canaán. Eligió el monte Sinaí. ¿Para qué? Para revelar su ley. A Moisés le dijo: sube al monte y permanece allá, te voy a dar la ley. Y Dios, dice la Biblia, habló con Moisés y le dio la ley, la santa ley que nosotros tenemos. La palabra de Dios fue dada por escrito, fue hecha pública en el monte Sinaí. ¿Es importante Sinaí? Claro que sí. ¿Qué significa para nosotros Sinaí? El monte de Dios, el monte de la ley. Permítame decirlo de esa manera.
¿cierto? El monte de los decretos de Dios, el monte de las normas. Entonces, estamos haciendo una analogía posiblemente riesgosa, pero tenemos algún sustento bíblico y es, Sinaí pudiera ser visto por nosotros como el monte de la ley, el monte de la norma. Es decir, hay que subir a la montaña para conocer, para entender, para ver la grandeza, la altura de la norma de Dios. Es decir, las normas de Dios siempre sobresalen, están por lo alto, ¿cierto? Y es allí donde Dios las revela. ¿Por qué Dios no usa un valle para dar a conocer la ley? Había muchos valles en el lugar, de hecho estaban en un gran desierto, una superficie amplia, plana, donde el pueblo se hubiera podido reunir y escuchar la ley de Dios. ¿Por qué Dios elige una montaña? Interesante, ¿cierto? Tiene que ver con un propósito, con grandeza, con soberanía, con excelencia, con preeminencia, ¿sí? Así es Dios, Dios lo hace como Él quiere y eso que Él hace es perfecto y soberano. Entonces el monte Sinaí es muy importante porque nos muestra la grandeza de la ley, la grandeza de Dios para revelarse. Pero tenemos otro monte muy importante, el monte Carmelo. En el monte Carmelo es donde Elías cita o reúne a 400, algunos hablan de 450 profetas falsos de Baal. Y recuerdan que sucedió allá, ¿cierto? Cayó fuego del cielo, ¿sí? Y destruyó no solamente el altar, sino que ahí fue una matazón. Pudiéramos decir que ese era un monte de la matanza. Aquí en Apocalipsis habla del monte de la matanza, ¿cierto? Armagedón, monte de la matanza. En ese monte de la matanza Dios derrama un juicio severo contra los falsos profetas de Baal, diciéndoles que todo lo que ellos dicen y creen y pregonan no tiene ningún valor, que quien tiene el control y quien impone la norma y quien establece el estatus o el umbral de cómo debemos vivir es Dios. Él es soberano y usó un monte, el monte Carmelo. En el Nuevo Testamento vamos a tener el monte de los olivos o el monte de Getsemaní. ¿Qué sucedió en Getsemaní o en los olivos? Pues Jesucristo fue a la cruz. Las profecías decían que era necesario que Él fuera puesto en alto, que fuera exhibido. ¿Por qué no mataron a Jesús en la plaza pública en Jerusalén? ¿Lo hubieran podido matar? ¿Sí? En toda esa procesión que había, con gente enardecida, lo hubieran podido linchar ahí en la plaza pública, pero las profecías decían que era necesario que Él fuera puesto en alto y que Él en esa montaña de la matanza o en ese monte de la matanza fuera muerto, y efectivamente se cumplió en el monte de los olivos. Los olivos es el monte donde se machaca o se exprime o se saca el jugo de la uva. ¿Recuerda? Jesucristo derramó su sangre en el monte de los olivos. Pero hay otro monte muy importante, el monte Sión. ¿Qué va a suceder en el monte Sión? Apocalipsis. Dice la Biblia que ahí aparecerá el Hijo del Hombre, ¿cierto? El monte Sión es el monte de la paz, o el monte de la reconciliación, o el monte de la plena esperanza y gozo. Y en ese monte dice la Biblia que Jesucristo estará con todo su pueblo redimido. Usa metáforas, por supuesto, no literales, pero nosotros tenemos que entender que la venida del Señor se presenta como en un monte. ¿Sí me hago entender? Recuerden que Edén también era un monte. De ahí salían 4 ríos. Los ríos nunca salen de abajo, siempre salen o nacen de arriba. El monte del Edén, o en la granja del Edén, o la montaña del Edén. ¿Por qué estamos hablando de montes? Porque es importante entender que los montes primero fueron creados por Dios. No son simplemente accidentes geográficos, ¿sí? De un paisaje. Y porque muchos han tergiversado textos como el que tenemos hoy, cuando dicen que los montes no son hallados, entonces dicen que es que hay que orar para que los montes se vayan y se corran, y no deja de haber gente un poco esquizofrénica, pensando que uno puede orar para que una montaña se corra, como si Dios se hubiera equivocado en darle lugar a los montes. Los montes tienen un lugar en la historia, no solo en la topografía, en los ecosistemas, sino también en la historia redentiva, y los ríos también, y los valles y las islas también. Entonces los montes Dios los creó para mostrar su poder y su grandeza, ¿sí? Los montes están asociados con la grandeza, ¿sí? Recuerden que cuando Dios le dice a Abraham, ve y sacrifícame tu hijo, ¿a dónde le dijo que fuera? Al monte Moriah, ¿sí? El monte de la
confrontación, el monte donde él va a ser probado. Los montes, Peniel es un monte también, ¿sí? Getsemaní es un monte. Montañas de prueba, montañas de confrontación, lugares difíciles donde tenemos que escalar y tenemos que esforzarnos para ver y comprender y entender el plan de Dios para nuestra vida. ¿Me hago entender? Muy bien. Entonces los montes son importantes. Aquí dice los montes no fueron hallados. Pero además de los montes hacer parte del paisaje y mostrarnos la grandeza de Dios para revelarse, para darnos su ley, para darnos sus normas, para darnos un estatus, un umbral alto, para establecer principios y normas y decretos incambiables, invariables e inalcanzables, los montes en la Biblia también tienen otra connotación. Y es importante que hagamos el paralelo. Aquí está hablando de montes que no van a ser hallados, es decir, que van a desaparecer. Es decir, montes o montañas o montículos o collados que van a desaparecer. Y uno dice, ¿qué significa eso? ¿Terremotos? ¿Inundaciones? ¿Cambios en el orden accidental de la tierra o geográfico? ¿Por qué aquí dice que los montes no fueron hallados? Entonces, si ustedes investigan, hoy tenemos unas herramientas muy profundas para investigar en internet, que simplemente a un clic, y ahí entonces dicen que hay montañas que ya desaparecieron, que hay nevados que se derritieron, que hay volcanes que tuvieron erupciones y se deslizaron, y que ahí se refiere a esas montañas que no fueron halladas. Yo creo que no es así. ¿Sí? Nosotros siempre tenemos duda de cosas que la gente dice. Entonces nosotros queremos rehusarnos a entender eso, que no son simplemente accidentes geográficos o inundaciones o deslizamientos o volcanes o terremotos que hacen que hayan deslizamientos. Una cosa es un deslizamiento de la capa superficial de la tierra y otra cosa es lo que dice acá, los montes no fueron hallados. ¿A qué se refiere que los montes no son hallados? Es decir, que uno va y no los encuentra, que desaparecieron, que estaba ahí la gran montaña o el gran pico y no aparece. ¿A qué se refiere? Vamos a ir, antes de decir esto, que el lugar que Dios estableció para que subamos a adorarle son los montes. Sin embargo, los hombres desde la antigüedad usaron los montes para subir a establecer lugares altos de idolatría. La mayor denuncia de los reyes y los sacerdotes y los jueces en la historia del pueblo de Dios fue que los lugares altos habían sido convertidos en lugares de adoración, en lugares de idolatría. Y eso viene desde la antigüedad y hoy en día en nuestros países sucede exactamente igual. Y justo en estos días, en esta semana, esos lugares altos han sido visitados. Es decir, las montañas altas en cualquier pueblo, en cualquier ciudad, en cualquier país, son usados como lugares de idolatría o de romería o de procesión. ¿Para ir a qué? A rendir culto a la Reina del Cielo, a rendir culto a ídolos falsos y a rendir culto idolátrico. Dios condena eso. Entonces los montes que Dios eligió para adorarle, el pueblo los eligió para profanarle, ¿sí? O para blasfemar. Ahí vamos entendiendo un poco, ¿cierto? Pero los montes en la Biblia también representan imperios. Los montes en la Biblia representan gobiernos. Los montes en la Biblia también representan hombres poderosos. No es que ellos sean de apellido Montes, sino que ellos cuando se convierten en poderosos, ¿cómo se creen? Se creen tan grandes, tan altos, como una gran montaña o un gran pico. ¿Sí? Los imperios así siempre se han erigido, diciendo somos más poderosos, estamos más altos y tienen que rendirnos culto a nosotros. O nosotros ponemos las leyes y ponemos las condiciones porque tenemos dinero, tenemos militares y tenemos jueces y ponemos las condiciones. Y así vienen los imperios. ¿O ustedes no creen que Babilonia era un gran monte? Claro que sí, era un monte de confusión, un monte de perversión y un monte imperial que profanó las verdades de Dios. ¿O ustedes no creen que Egipto era un gran monte? Dice la Biblia que todas las naciones subían a Egipto, realmente bajaban, ¿no? Y cuando Dios le dice a Jonás, sube a Nínive, realmente tenía que bajar, pero subió. Es decir, los imperios o los poderosos o los gobernantes se consideran a sí mismos
y asimismo les hace creer la ciudadanía que ellos son unos grandes, ¿sí? Unos montes, unos monstruos, decimos nosotros. Y no estamos lejos de Apocalipsis, que está lleno de monstruos, ¿cierto? Aunque son reptiles, pero son monstruos. La Biblia nos va a decir acá, los montes no fueron hallados. ¿De qué está hablando? ¿Será que Sinaí va a desaparecer? ¿O Horeb, o Carmelo, o Sión, o los Olivos? No, lo que está diciendo es, desde Génesis capítulo 2 y 3, el hombre se rebeló contra Dios. ¿Y cómo fue la declaración de independencia que hizo el hombre y la mujer de Dios? Diciendo, nosotros seremos iguales a Dios. Génesis 3, ¿cierto? Con que Dios os ha dicho. ¿Y qué les dice la serpiente? ¿Sabe Dios que el día que coman del fruto prohibido, seréis tan altos, ¿me hago entender? Tan grandes como Dios, si no más alto, por lo menos igual a Él. Es decir, estarán a la misma altura, y para uno estar alto, ¿qué necesita? Topográficamente hablando, estar en una montaña, estar en un pico. De hecho, nosotros acá en esta gran ciudad y fría ciudad nos sentimos orgullosos, porque decimos estamos 2.600 metros más cerca de las estrellas. Eso muestra nuestro orgullo, eso es prepotencia. ¿Cómo vemos a los que están por debajo de los 2.600 metros? Nosotros estamos más altos, ¿sí? Topográficamente hablando. Es decir, nosotros estamos más cerca de las estrellas. Pudiéramos decir, estamos más cerca del juicio de Dios. Porque entre más alto nos creamos, más rápido nos cae el juicio. ¿Sí me hago entender? Estamos usando un poco de metáforas acá. Y los montes no fueron hallados. ¿Cuáles son los montes que no van a ser hallados? Recuerden que todo el capítulo 15 y 16 es juicio. ¿Juicio contra quiénes? Contra los imperios, contra los reyes, los gobernantes, los militares que han vivido sin Dios. Juicio contra el falso profeta, el dragón y la bestia. Juicio sin medida para todo el mundo. ¿A quién le va a caer el juicio también? A los altivos. Entiéndase, montes altivos, soberbios, prepotentes, arrogantes. Che, ¿qué haría yo sin mí? Prepotencia, altivez. Y nosotros configuramos altivez simplemente por el título que tenemos, por la región de donde venimos, por el apellido que tenemos, por cualquier cosa. Pero nosotros siempre creemos que somos más altos que otros y que sabemos más y que podemos más. ¿Y qué dice la Biblia? Los altos, los grandes, los altivos no van a ser encontrados. ¿Por qué? Porque Dios los baja, los allana. Y hace un momento leímos un texto en Lucas que hace parte de la predicación de Juan, cuando fue el precursor del Mesías o de Jesucristo, cumpliendo una profecía de Isaías que dice: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará o se bajará, y todo monte y collado se bajará. Esa es la profecía, la predicación de Juan Bautista. Juan Bautista no decía, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. La predicación de Juan Bautista era, ya el hacha está puesta a la cepa del árbol. ¿Para qué el hacha se pone a la cepa del árbol? Para derribarlo, para tumbarlo. Y decía más, todo monte será bajado, o será arruinado, o será devastado. ¿Sí me hago entender? Cuando aquí dice, los montes no fueron hallados, lo que está realmente diciendo es, hay mucho altivo y mucho soberbio y prepotente en el mundo. Realmente todos los que no tienen a Cristo son altivos, nosotros también. Solo que a nosotros nos tiene el Señor, nos humilla, ¿sí? Nos detiene, nos baja. Y cuando queremos levantarnos, vuelve y nos aterriza, con pruebas, con circunstancias, con el mismo evangelio, para recordarnos que no nos podemos alzar, porque el que se alza será bajado. Increíble, ¿cierto? Pero el impío que no tiene ese medio de contención que nosotros tenemos, que es el Espíritu Santo, que es una provisión celestial, él se alza y se alza y se alza.
¿Y qué dice el salmista? Vi al impío sumamente enaltecido, pero su fin es ser destruido. Vi al impío como un olivo frondoso y verde. Dice, pero sus días están contados. ¿Sí me hago entender? Juan en la predicación, y recuerden que ahora lo estamos viendo en Apocalipsis, pero en la predicación previa a la venida de Jesús, dice generación de víboras. Es decir, no eran tan grandes. Se comportaban como altos, presumían de ser altos, pero ¿cómo caminaban? Eran rastreros, eran reptiles, ¿sí? Eran anfibios. ¿Por qué? Porque no tenían a Cristo. Se arrastraban, pero presumían de ser altos. ¿Y qué dice el texto? Los montes no fueron hallados. ¿Quién es el que se encarga de bajar todo monte? Nosotros no los podemos bajar. No debemos bajarlos tampoco. Nosotros predicamos el Evangelio. Nosotros predicamos el que se ensalza será humillado. Hay que predicar eso para nosotros y para otros. Pero no tenemos por qué bajar a nadie. Todos los alzados tendrán que rendir cuentas a Dios. Y Dios es el que los baja. Es Dios el que los humilla porque Dios tiene los medios soberanos. Y en este capítulo, al final, recuerden que habla de Armagedón, habla del Cordero que muere, habla del juicio que viene, y dice que uno de los indicadores, o de los receptores mejor, del gran juicio de Dios sobre la humanidad, son los altos, son los grandes, por lo menos los que se creen grandes, porque la Biblia dice que ninguno es grande, todos somos pequeños frente a Dios, insignificantes, que somos como gusanos, ni siquiera como reptiles, imagínate, como gusanos. Pero aún así el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Pero hay algunos que siendo gusanos, ¿cómo se creen? Águilas, ¿cierto? Y que tienen un alto vuelo. La Biblia dice, esos también serán bajados o serán desechos y no serán hallados. Esto que está diciendo aquí, aunque es una metáfora, realmente es trágico. ¿Cuál es la única oportunidad que tiene el impío? Pues de disfrutar su grandeza ahora. Porque si no se humilla, lo único que le espera es juicio. Y dice, no serán hallados, ni siquiera dice que los va a bajar. Desaparecen del mapa. Salen de acción, salen del radar, totalmente. No fueron hallados los montes. Pero no está hablando de cambios topográficos, sino de todos los altivos, los arrogantes, los que han liderado la idolatría, la blasfemia, la perversión, los que imponiendo leyes e imponiendo prácticas han blasfemado contra Dios y han llevado tras sí adoración. Dice, ellos también serán bajados. Súper independientes. ¿Cómo terminan? Súper deshechos. ¿Sí? Totalmente deshechos ante Dios, porque ellos se creyeron que podían vivir sin ley. Recuerden que dijimos que el monte es igual a ley, y cuando alguien se cree alto, ¿qué es lo que está diciendo? Yo soy mi propia ley, o yo tengo mi propia ley, o yo puedo vivir con otra ley y nada me pasa, y soy grande, y soy frondoso, y tengo seguidores. Pues la Biblia dice que también caerán. Isaías 64:1 dice, oh, si rompiese los cielos y descendieras a tu presencia, se escurriesen los montes. Mire qué expresión más linda, ¿no? Pero terribles. A la presencia de Dios, ¿qué sucede con los montes? Se escurren, se derriten. ¿Qué va a pasar con los poderosos de esta tierra? ¿Ustedes no creen que Nabucodonosor fue uno de esos montes altos? Herodes, Caifás, Anás, los emperadores, Domiciano, Trajano, Nerón. ¿Ustedes no creen que ellos se creían así supremamente intocables? ¿Qué sucedió con todos ellos? Ante la presencia de Dios se derrite. Por eso la Biblia dice, aprended de mí que soy manso. Y la doctrina que nosotros tenemos, que es una doctrina bastante hermosa y bastante pura, no puede ser motivo para enorgullecernos. No puede ser motivo para creer que somos mejores. Porque esa doctrina tan preciosa que tenemos debe ser motivo para mayor humildad, sencillez y mayor gratitud. Y aquel que se comience a levantar, pida misericordia al Señor.
dígale a los hermanos y al Señor, ten misericordia y ayúdeme porque me estoy levantando, estoy cogiendo vuelo. Porque si cogemos vuelo y no hay quien nos detenga, lo más probable es que nos va a esperar el juicio de Dios final y ante ese juicio ni siquiera nos va a bajar, nos va a desaparecer o a fulminar. El texto continúa diciendo, y toda isla huyó. Pero tengo acá otro texto de Nahum 1:5 al 6, dice, los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Qué interesante que conecta montes y montículos y collados con ira. ¿Qué tiene que ver un monte, los Alpes o los Andes, con la ira de Dios? ¿Quiénes son los objetos de la ira de Dios? Los que fuimos creados a imagen y semejanza y nos hemos revelado. Los montes no se han revelado. Pero aquí conecten aún esa profecía diciendo que los montes verán la ira de Dios y se derretirán o se derramarán. Y en Romanos 9, 20 y 21, un texto muy oportuno, dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro el que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Son ustedes súper independientes? Tengan cuidado, porque si son súper independientes, probablemente no han entendido el Evangelio. Y el Evangelio es, sed mansos y humildes de corazón. Miren lo importante, el Evangelio no es tengan conocimiento. El conocimiento es importante, pero el Evangelio no es conocimiento. El Evangelio es sed mansos y humildes y hallaréis descanso. Uno con conocimiento puede ganar argumentos, puede ganar debates, ¿sí? Puede confrontar a otros, pero con mansedumbre y humildad, ¿qué ganamos? Ganamos el testimonio de que somos hijos de Dios y que el Señor está con nosotros. El texto dice, y toda isla huyó. Y ahora nos vamos para las islas. ¿Quién quiere ir a las islas conmigo? La Biblia está llena de islas, ¿cierto? Y de islas interesantes. En la antigüedad, por muchas razones de embarcaciones y de falta de conocimiento del mar, no se usaban las islas como lugares paradisíacos o lugares de paseo, para ir de viaje o de placer. Las islas, primero, pues eran un poco desconocidas, y luego las islas que fueron colonizadas fueron usadas como prisiones, o fueron usadas como lugares de destierro o de exilio. Así fueron como una isla muy famosa acá en Sudamérica, que ya es un paraíso, ¿cierto? Es un parque natural, pero fue usada como prisión por muchos años, Gorgona, ¿cierto? O Guantánamo, ¿sí? Islas que se conocieron en la antigüedad como prisiones o como destierros o lugares de tortura o lugares de aislamiento, ¿sí? Pero hoy en día, en nuestra época, las islas han cobrado un gran valor y es un valor turístico y es un valor paradisiaco, tanto así que cualquiera de nosotros suspira profundo y dice, ¿cuánto diera para estar en Hawái, ¿cierto? O en Curazao, ¿sí? O por lo menos en San Andrés, ¿sí? O en Isla Margarita, o Isla del Rosario, que está aquí tan cerca, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos nosotros cuando nos dicen isla, ¿qué pensamos? Paseo, placer, viajes, ¿sí? Playa, brisa, mar, descanso. Y no está malo ir a darse un paseíto a las islas, si uno puede, ¿cierto? No estamos satanizando los paseos a las islas. Pero lo que queremos decir es qué lugar juegan las islas en la historia bíblica. Y en este texto, porque aquí se dirige de manera directa contra las islas. ¿Qué tienen que ver las islas acá en el juicio de Dios? ¿Es malo ir a una isla? No, no es malo. Si podemos ir a un paseo o si vivimos en una isla, no es malo. Recuerde que Pablo hizo milagros en una isla. Pablo predicó el evangelio en una isla a unos prisioneros que se salvaron de un naufragio. Pablo estuvo muchas veces en isla, fundó iglesias.
Derbe, Listra, Malta, Chipre, Creta, islas en la historia del Nuevo Testamento en Asia Menor, y fueron usadas para propósitos del Evangelio. Los viajes misioneros de Pablo siempre incluyeron islas, es decir, la parte insular o la parte de los archipiélagos del Mediterráneo fueron usados también para predicar. Y recuerden que hay muchas profecías en el Antiguo Testamento donde dice que toda isla escuche el Evangelio. Y Pablo nos dio testimonio de que, aún a riesgo de su vida, fue a predicar el Evangelio en las islas. No estamos diciendo que está prohibido ir a las islas, al menos que nos lleven. Estamos diciendo es que las islas tienen un lugar en la historia bíblica. Y ese lugar es importante, ¿sí? Y es lo que nosotros queremos ver. Isla, como su nombre lo indica, tiene que ver con aislarse, es decir, separarse. Cuando uno dice es que me siento tan aislado, o es que soy como una isla, ¿qué es lo que uno está diciendo? Me separé, estoy solo, ¿sí? Me siento aislado, me siento relegado. La isla es una parte de tierra o un poco de tierra rodeado de mar o de agua, ¿sí? Porque hay islas en los lagos también, hay islas en los ríos. Pero las islas marinas, que son las que más conocemos, o la parte insular, son tierras rodeadas de agua. Algunas de ellas no son para vivir, ¿sí? Hay por lo menos 5 tipos de islas en el mundo, ¿sí? No todas son las islas paradisíacas para ir de vacaciones. Hay islas volcánicas, islas coralinas, islas oceánicas, ¿sí? Entonces, exactamente, y archipiélagos. Y ustedes saben que los países se pelean mucho las islas, ¿cierto? Hoy en día tenemos islas pequeñas, islas grandes, y hay muchos países que los constituyen islas, ¿no? El Reino Unido es isla, ¿sí? Madagascar es isla, Japón es isla, Filipinas son islas, Puerto Rico, Australia, islas, muchas islas. Nosotros tenemos algunas islas en nuestro país, un archipiélago que ha sido pues parte del turismo de nuestra nación, importante por turismo. Pero no queremos hablar de eso, queremos decir qué lugar juegan. Toda isla huyó. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Que salió corriendo a la isla? ¿No me dejó visitar más? ¿No me dejó explotar más por turismo? ¿Qué significa eso? Huir. Las islas huyen. Interesante, porque que yo sepa, las islas no huyen, ¿sí? Las islas pueden tener cambios debido a los movimientos de la tierra, debido a algunas condiciones propias, naturales del desarrollo de la tierra y de la vida, pero nunca una huya isla. Nunca una isla huye, nunca. Pero aquí dice toda isla huyó. Recuerden, estamos hablando de un capítulo de juicio. Si los montes representan los altivos y los soberbios que desaparecen, ¿qué representan las islas? Cuando un hombre o una mujer se cree alto, ¿qué es lo primero que él piensa? Cuando él se cree monte, ¿qué es lo primero que él dice? Me independizo. Es decir, me aíslo. Porque soy tan grande y tan autónomo que ya no necesito de ustedes. Entonces hay una relación directa entre los montes y las islas. Aquel que se cree monte, es decir, que se cree grande y alto, comienza a independizarse, ¿sí? Entonces ya ese barrio no le sirve. ¿Por qué no le sirve? Ah, no, porque yo ya tengo una condición o un estatus o un ingreso diferente, ya no puedo vivir acá. Entonces algunos pueden decir, no, yo esta iglesia tampoco me sirve. Me gusta la iglesia, bonita, pero yo ya estoy en otro estrato. Y para el estrato mío, para mi dignidad, para mi honor, para mi grandeza, yo tengo que buscar una iglesia de acuerdo a mi condición, ¿sí? Lo que queremos decir es, los altos o los altivos siempre comienzan a aislarse, a independizarse, a vivir como si ellos no necesitaran de nada ni de nadie. Y la Biblia nos dice que aquellos que son altivos y aquellos que son egoístas y se independizan tienen el juicio de Dios. ¿Qué fue lo primero que hizo Satanás o Lucero antes de ser expulsado del cielo? Que él pensó dentro de sí y dijo, yo soy grande, ¿cierto? Yo soy grande y voy a construir
mi propio palacio, mi propio reino, y voy a demostrar que soy grande. Y al demostrar que soy grande ya no necesito de nadie. Y por supuesto no alcanzó a lograr su cometido y Dios lo echó del cielo y se independizó. Adán y Eva hicieron lo mismo. Y así sucesivamente. Cuando uno ve la Torre de Babel, recuerden que es la base de la civilización babilónica o mesopotámica, ¿qué fue lo que ellos dijeron? Somos tan grandes y poderosos. Recuerden que Nimrod, dice la Biblia, era el poderoso más antiguo que ha existido sobre la tierra. Él lideró esa insubordinación y dijeron, hagámonos un reino que tenga un nombre propio y que tenga una historia propia. ¿Y qué fue lo primero que comenzaron a hacer? Una torre, es decir, un monte de cemento, ¿sí? Un monte de ladrillo, para decir somos altos. Recuerden que los rascacielos es una de las peleas o las competencias que tienen los países. ¿Cuál país o cuál ciudad tiene el rascacielos más alto? Y ustedes ya saben dónde están, ¿no? Los magnates petroleros los tienen, en Dubái, en Emiratos Árabes, en Arabia Saudita, están los edificios más altos que hay en la tierra. Y dice, ¿por qué están los más altos allá? Porque es que allá están los hombres más ricos, los magnates más grandes, es decir, los más altivos. Se han atrevido a hacer una cantidad de islas artificiales para hacer unos edificios enormes en islas artificiales. ¿Qué dice la Biblia? También desaparecerán. La Biblia lo dice. Porque ellos han querido inclusive cambiar el curso del mar para construir, para hacer edificios enormes y para sentirse orgullosos. Ningún arquitecto famoso diría, pues mire, ahí hice esa choza. Esa es mi mayor obra. ¿Cuál es la mayor obra de un arquitecto? El edificio entre más alto es la mejor carta de presentación para él. ¿Sí? Y nosotros pues obviamente admiramos eso y no estamos diciendo que no admiremos y que no veamos toda la creatividad y la sabiduría que Dios le ha dado al hombre, pero lo que estamos diciendo, una cosa es hacer un edificio alto y otra cosa es asociar ese edificio con altivez. Es decir, que ahí está mi honor o mi dignidad. La Biblia dice que aquellos que son islas son los que se separan. Y yo quisiera que aplicáramos de la siguiente manera ese texto. El altivo inmediatamente busca independizarse. Primero se crea altivo porque no necesita la ley de Dios. Eso es lo que él dice. Pero ¿qué es lo que cree el que se independiza? Que no necesita del pueblo de Dios. No solo no necesita la ley de Dios, sino no necesita del pueblo de Dios. Y ese es un síndrome que está carcomiendo hoy en día a parte del pueblo cristiano. Y es decir, no me sujeto a nadie. Y ustedes saben que hay una población flotante muy grande entre los evangélicos o los cristianos o los protestantes. ¿Qué hace esa población flotante? Que están como islas. ¿Por qué no están fijos en un lugar? ¿Por qué será? Porque se creen tan soberbios y se actúan con tanta altivez que dicen yo no me dejo, yo no me someto, yo no rindo cuentas y terminan volviéndose islas. ¿Y qué pasa con las islas? Las islas son juzgadas por Dios. ¿Por qué Dios va a juzgar las islas? Porque ellos egoístamente se separaron se separaron de la comunión. Dios nos diseñó para vivir en comunión. La iglesia tiene que hacer un gran esfuerzo predicando el evangelio para vivir en comunión entre los creyentes como iglesia local, pero también en comunión con ¿quién más? Con los otros creyentes. Dios nos ordena estar en comunión con las otras iglesias, no es una opción, no es si queremos, no podemos volvernos una isla, porque cuando nos volvemos isla terminamos siendo un gueto y un gueto es una secta. No somos una secta. Tenemos el evangelio completo, lo predicamos con fidelidad, no somos secta, por lo tanto no somos gueto, por lo tanto no somos isla. Entonces, ¿cómo tenemos que estar con las demás iglesias? Procurando, buscando, incentivando la unidad, la comunión, el amor entre los hermanos. Por eso no estamos hablando de las demás iglesias, no nos interesa hablar de las demás iglesias, ni bien ni mal, nos interesa unirnos en un trabajo mancomunado para predicar el evangelio y que no nos separemos. Por eso existen consistorios en las iglesias nuestras, por eso existe presbiterio
¿Qué finalidad tiene el presbiterio? Que estemos unidos y que no nos volvamos islas o reinos, ¿sí? Cada uno su reino. No somos un reino aparte, no somos islas, somos un cuerpo unido por, como dice la Biblia, por coyunturas y por ligamentos que hacen que ese cuerpo esté nutrido y esté fuerte. Hermanos queridos, somos una iglesia local, pero no somos una isla. Y si alguien se quiere aislar, ¿qué tenemos que hacer? Si alguien dice yo no quiero volver o me quiero aislar o me quiero tomar un tiempo, ¿qué debemos hacer como hermanos? Animarnos, estimularnos, atraernos. Y si ese hermano por alguna razón justa o no decide irse de la iglesia para otra iglesia, debemos animarlo a que busque una iglesia. No le debemos decir no se congrega en ningún lugar, no, eso es malsano. No, si tú no puedes o no quieres estar entre nosotros, está bien, entendamos o no las razones, pero por favor busque una iglesia sana, busque una iglesia donde prediquen el evangelio, busque una iglesia donde usted esté edificado, pero no se vuelva una isla. No se aísle, porque eso es un mal indicador. Cuando un creyente se aísla, cuando una iglesia se aísla, cuando una denominación se aísla, eso es un mal indicador. Nosotros como iglesia, como creyente no nos podemos aislar, pero como iglesia tampoco, y como denominación u organización que somos, tampoco nos podemos aislar, porque la Biblia dice que procuremos la paz y la comunión unos con otros. ¿Qué le va a suceder a las islas? Aquellos que van a vivir independientes, egoístas. Miren que lo que la sociedad promueve como valores frente al evangelio es un antivalor, es una denuncia. Para la sociedad es un valor ser grande, para el evangelio es un pecado. Para la sociedad es un valor ser independiente o separarnos. Para el evangelio es pecado, es condenado. Cuando usted dice es que yo ya no quiero estar allá con los hermanos, usted peca. ¿Qué pecado? Pues rebeldía, soberbia, insubordinación. ¿Qué quiere esconder? ¿Por qué no está con los hermanos? ¿Por qué no se siente contento y cómodo con la iglesia? Ahí estamos obrando mal. Ahora, en algunas circunstancias de pruebas o de adversidad, nosotros tomamos alguna distancia, a veces no muy adecuada, pero por lo menos es temporal. ¿Sí? Elías temporalmente se separó, Jeremías por momentos de presión en las pruebas o de circunstancias, pero permanentemente no podemos vivir aislados, porque un creyente que se aísla permanentemente está indicando que es egoísta, que no necesita, que no es miembro, que no es piedra viva. Ustedes saben que hoy en día con las redes, con el internet hay una tendencia a las iglesias virtuales. Hermanos queridos, nada reemplaza la comunión visible del cuerpo de Cristo. Usted puede escuchar una prédica, una conferencia por las redes o en su pantalla, pero nada reemplaza la comunión de los hermanos. Tener el calor, el cariño, disfrutar los rostros, la presencia, el amor de los hermanos, aún la dificultad de encontrarnos juntos, eso hace parte integral de la iglesia. Toda isla huyó, no es que huya corriendo, es que las islas, lo que dice ahí es desaparecen. ¿Qué va a hacer Dios con los egoístas y los autónomos, los independientes? Los va a juzgar, porque ese es el presagio que viene desde el cielo con Lucero, que se rebeló contra Dios. Y dijo, no necesito. Eso es lo mismo que sucedió en Edén, cuando Adán y Eva dijeron, no necesitamos de Dios ni las normas de Dios, podemos vivir a nuestra manera. ¿Qué sucedió? Esa declaración de independencia en el Edén, ¿qué trajo para el hombre y la mujer? Dolor, aflicción, miseria, tragedia. La mayoría de nosotros y nuestros jovencitos, cuando van creciendo, ¿qué es lo que más añoran ellos cuando van creciendo? Tener 18 años. Y ellos le preguntan a uno, ¿cuándo me puedo independizar? ¿Cuándo puedo salir solo? ¿Cuándo podré tomar mis propias decisiones? Porque para ellos eso es un valor. Y muchas veces nuestros jovencitos cuando salen de casa se estrellan. ¿Y por qué se estrellan? Si ya eran mayores de edad y tenían ciertas bases, ¿por qué se estrellan? Porque ellos cosechan lo que hay en su corazón. Anhelaban independencia por rebeldía, por insubordinación. ¿Qué van a cosechar? Tragedia, miseria, aflicción, vergüenza, temor. Y muchas veces esos hijos rebeldes, ¿qué tienen que hacer después de algunos años?
volver a la casa. ¿Y cómo vuelven? Vuelven mal, diciendo, obré mal, las decisiones que tomé, si hubiera hecho caso, ¿cierto? Y a veces no falta el papá o la mamá que le dice, se lo dije, se lo advertí, yo te quería evitar ese dolor. ¿Qué quisieron hacer nuestros hijos? Independizarse. Ahora hay una gran tendencia en las universidades para que nuestros hijos se independicen de la iglesia. Las universidades son hoy en día el caldo de cultivo del pensamiento contra Dios, contra la moral y contra la sociedad y las instituciones. ¿Qué tenemos que hacer para que nuestros hijos no se aíslen cuando vayan a la universidad? Rogar a Dios que tenga misericordia, pero también como padres y como iglesia, protegerlos hasta donde más podamos, retenerlos hasta donde más podamos, detenerlos, ser estorbo para ellos, no para ir a la universidad, que vayan a la universidad y estudien, pero que en medio de su universidad ellos sean sal y luz y que no sean parte de la perversión, que no se aíslen nuestros hijos de Dios ni de la iglesia. La Biblia dice en Isaías 41:5, las costas vieron y tuvieron temor, los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. Y luego en Zacarías 2:11 dice, y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Isaías 42:4 dice, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Isaías 59:18 dice, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios, el pago dará a los de la costa. Queridos hermanos, los montes representan los altivos que quieren vivir sin la ley de Dios. Las islas representan a los egoístas, independientes, autónomos, que quieren vivir separados. ¿De quién? Del pueblo de Dios y del cuerpo de Dios. ¿Sí? Y la Biblia dice que viene como consecuencia para estos dos grupos de personas o para estas dos realidades. ¿Qué viene? Versículo anterior, un gran terremoto. ¿Y qué va a hacer ese terremoto? Los saca del mapa, ¿cierto? Los desaparece. Es muy interesante cómo Dios nos advierte. Dios nos advierte para que no seamos altivos y nos advierte para que no seamos egoístas, para que no seamos autónomos. Uno de los pecados dominantes de nuestro corazón es la altivez. Eso es de lo que más sufrimos todos, rebeldía. ¿Pero qué más sufrimos? Egoísmo. No queremos compartir lo que tenemos. La Biblia dice, compartamos con el que tiene necesidad. Ayudemos al débil, oremos por el necesitado. Asociémonos con el humilde, dice la Biblia. Asociémonos con el que sufre. Asociémonos con el que padece. ¿Dice la Biblia eso o no? Llamando la atención fuertemente para que con la ayuda del Señor venzamos el egoísmo y venzamos la altivez. Una de las buenas formas como Dios trata con esos dos pecados en nuestra vida es la iglesia. Porque en la iglesia uno tiene que lidiar con hermanos que son de otras realidades, de otras condiciones, de otras formaciones, y eso es un trato fuerte para humillarnos, ¿sí? Para trabajar con nuestro orgullo. Pero también en las actividades de la iglesia Dios trata con nosotros, porque las actividades de la iglesia sacan a veces lo peor de nosotros, ¿sí? A veces nomás cuando hacemos un almuerzo terminamos agarrados. ¿Por qué? Porque sale todo lo peor de nosotros, aún en la manera como uno pela el vegetal. Eso es motivo a veces de una guerra. Ahí es donde Dios saca a la superficie todo lo malo que somos. ¿Y qué hace Dios? Nos limpia, nos trata y nos dice, no se aísle por eso, pero tampoco se crea montaña, tampoco crea que sabe más y puede más, porque aunque usted sepa, si sabe, enseñe, si sabe, bájese. Es interesante la pedagogía de nuestro Dios, ¿no? Que esa pedagogía se llama evangelio, evangelio que restaura y transforma. Cuando alguien se quiera subir, ayudémoslo a bajar, ayudémonos mutuamente, y cuando alguien se quiera aislar, ayudémoslo a que no se aísle, porque si logramos por la gracia de Dios que ese alzado se baje y que ese egoísta se acerque, estamos haciendo el evangelio, estamos predicando el evangelio, y como dice la Biblia, estamos ganando al hermano.
Y aquel que gana a un hermano cubre multitud de pecados, porque el amor siempre debe prevalecer. ¿Estamos de acuerdo? Hermanos queridos, la consecuencia para los que al final del día terminen como montañas y al final del día terminen como islas es un gran terremoto. Y recuerden que dijimos que ese gran terremoto es Armagedón. Y recuerden que dijimos que Armagedón no es una batalla cósmica, ¿sí? De ciencia ficción como galaxia. No, dijimos que Armagedón es la guerra que todos hicieron contra Dios y que ya se cumplió en Jerusalén, en el Monte de los Olivos, el Monte de la Matanza, y que en ese Monte de la Matanza hubo el terremoto más grande que sigue estremeciendo al mundo entero, y es que Jesucristo murió, pero también resucitó. ¿Cómo será el efecto que tuvo réplicas hasta el tercer día? Y una réplica tan fuerte que movió la piedra del sepulcro y estremeció a toda una ciudad, y esa réplica sigue llegando hasta nosotros para recordarnos que el gran terremoto es que Dios es soberano, que gobierna el universo, pero que los hombres se rebelaron contra Dios. Que los grandes terremotos no vienen por deforestación ni por contaminación. Que el gran terremoto viene porque el hombre se rebeló contra Dios y Dios los llama a juicio. Y en ese juicio las islas huyen y los montes no serán hallados. Es muy interesante eso. Y es muy descriptivo, de hecho es patético ver una isla huyendo, ¿sí? O un monte escondiéndose. Porque lo que está diciendo, ellos se creyeron muy grandes, se enfrentarán a Dios. Se creyeron muy autosuficientes, tendrán que enfrentarse a Dios. Hermanos, nosotros no podemos ser autosuficientes. Ese es un indicio de rebeldía y de pecado y de maldad. Y si Dios le ha dado mucho para que usted se independice, comparta. Eso dice la Biblia. Al que más se le da, más se le exige. Al que más se le da, más debe compartir. Pero a veces el que más comparte es el que menos tiene, como la viuda. Y eso nos muestra que todos hemos sido llamados a compartir y que aquellos que se crean autosuficientes tendrán que enfrentarse a Dios. La pregunta es, ¿súper independiente? Si usted es súper independiente, debiera estar en el patio afuera. Y si está aquí y es súper independiente, pues debe creer el Evangelio. Si no lo cree y no lo acepta, usted desaparecerá en el día del juicio. El juicio lo dejará por el piso, lo desvanecerá, lo derretirá, porque Dios es justo y porque Él no soporta al altivo. Miren lo interesante. La Biblia dice que Dios no tiene nada que ver con el altivo, porque el único alto es Él. El único sublime, alto, es Él. Él no soporta el altivo porque es que Él no tiene competencia. La Biblia lo que dice es agáchense, inclínense, póstrense. ¿Recuerdan cuando los discípulos estaban en una gran discusión cuál de ellos era el más grande? ¿Y se acuerdan que era una discusión bien fuerte, ¿cierto? Acalorada, ¿sí? ¿Quién es el más grande? Y uno decía, pues yo porque soy el que más sé, y yo porque estuve con Jesús, y yo lo defendí, y yo siempre he estado, yo he sido leal. ¿Y qué dice Jesús? Ninguno de ustedes es el más grande. El más grande es el que coge la vasija, se inclina y sirve. Y esa es una lección con ejemplos muy grandes. ¿Quién es el más grande entre nosotros? El único grande es Dios. No hay grandeza entre nosotros. El único grande es Dios. Y si usted quiere ser grande, imitemos el ejemplo de Jesús. Bajémonos y sirvamos, porque ese es el testimonio elocuente de que hemos sido tocados por el grande y por el alto y sublime y que nos ha humillado hasta lo sumo para que tengamos un lugar en el reino de los cielos. Amén. Ahora, ese servicio es un servicio silencioso. Si Dios le está enseñando a agacharse y a bajarse, pues no tome fotos y publique diciendo cuán agachado está, ¿sí? Cuán bajito está, porque esa es nuestra tendencia. Mira, aquí lavando los baños, ¿sí? Aquí sirviendo. ¿Sí me hago entender? Si Dios le está tocando su corazón y lo está bajando, dé testimonio de eso en silencio, porque Dios ve, escucha en secreto y recompensa en público. Que otros te honren, no que tú te honres. ¿Amén? ¿Súper independiente? No, totalmente
dependientes, totalmente unidos al cuerpo, totalmente unidos por las coyunturas que se ayudan mutuamente y totalmente dependientes de nuestro Rey, Señor y Salvador. No olvidemos, Jesucristo, Cordero vencedor. Amado Señor, tu palabra, con ejemplos, con detalles, con símiles, con metáforas, nos enseña lo que hay en el corazón del hombre, especialmente del hombre sin ti, por lo cual acarrea el juicio tuyo. Pero tu palabra también se dirige a nosotros para recordarnos que también somos altivos y nos creemos montes, y que también somos egoístas y nos portamos como islas. No se metan con lo mío, eso es lo mío, lo privado, no me averigüen, es mi vida, no se metan. Egoístas, altivos, autónomos, peligroso síntoma de la sociedad sin ti, peligroso síntoma de una sociedad perversa y autosuficiente y arrogante. Perdónanos, porque tu palabra dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros, orad los unos por los otros, soportaos los unos a los otros, ayudaos, consolaos, todo en clave corporativa, en clave pública. Qué interesante, Señor, cómo tú vences nuestra altivez y cómo vences nuestro egoísmo, para recordarnos que ni altos ni separados, sino humillados y dependientes unos de otros y juntos a ti en un solo cuerpo, en un solo clamor, para que tú tengas misericordia de nosotros. Y rogamos por aquellos que se creen altos en la sociedad, imperios, gobiernos, sistemas, personas, y por aquellos que se aíslan y no tratan al pobre con piedad y no ayudan pudiendo ayudar, por aquellos que prefieren invertir en causas ecológicas y animales más que en seres humanos, por aquellos que prefieren dejar su dinero para una mascota y no para una persona que es imagen y semejanza tuya. Ten misericordia de una sociedad tan desigual, tan egoísta, tan perversa, donde el rico se hace más rico e indolente y donde el pobre es tratado con impiedad y con maldad. Ten misericordia porque en nuestra ciudad se hacen grandes obras con mucho dinero, pero todos los días cuando salimos encontramos gente durmiendo en las calles y nuestros sistemas políticos, nuestros sistemas de gobierno, nuestros sistemas de leyes no legislan a favor de esas desigualdades tan crudas, tan asimétricas, que lo único que revelan es que hay mucha altivez y mucho egoísmo y que el hombre ha decidido vivir sin tu ley, cuando tu ley es buena, perfecta, sabia y necesaria. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos como iglesia y con la doctrina que tenemos a no ser egoístas y creer que somos mejores que otros. Perdónanos si así nos estamos portando. Perdónanos si nos estamos portando como si supiéramos más y como si tuviéramos más. Perdónanos, porque si nos has dado más, nos demandarás más. Y si realmente sabemos más, tenemos que ser más humildes y sencillos enseñando, y más considerados, y más llenos de gracia, y más llenos de compasión, y más cuidadosos, y obrar más, de tal manera que nuestras obras hablen de lo que creemos y en quién creemos y a quién servimos. Te damos gracias por tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga, iglesia.